Bienvenidos a Caminando con Jesús. Vamos a encomendar esta emisión a la Santísima Trinidad, a nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María, y al Arcángel San Miguel. En la plática pasada vimos el origen de los ángeles, su caída y cómo el mal irrumpe en la historia humana por el pecado de nuestros primeros padres. Sin embargo, la respuesta de Dios no se limitó a emitir 3 sentencias contra la serpiente, contra el hombre y contra la mujer, y a expulsarlos del paraíso, sino que inmediatamente constatamos que hay una reacción del Señor, un designio salvífico para quienes lo ofendieron, un acto trascendental de la Santísima Trinidad, cuya concreción se dará muchos siglos después con la encarnación del Verbo. Este plan divino se ve reflejado en Génesis 3:15, que nos dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Este texto se conoce como protoevangelio porque es la primera buena noticia que alentó desde entonces al género humano que se hallaba privado de la gracia de Dios como consecuencia de la caída. Génesis 3:15 profetiza que un descendiente futuro y singular de Eva, que fue seducida por la serpiente, castigará al tentador. Vendrá al mundo un hijo, ese linaje de la mujer que derrotará al mal del pecado en su misma raíz, es decir, aplastando la cabeza de la serpiente. Como hemos visto, la victoria contra el diablo la llevará a cabo ese descendiente de la mujer, que tanto el magisterio como la tradición de la Iglesia más antiguas siempre han entendido en este versículo en un sentido mesiánico, es decir, referido a Jesucristo, y han visto en la mujer madre del Salvador a la Virgen María. María, recordemos que es la mujer del Génesis, pero también es la mujer del Apocalipsis, enemistada con la serpiente desde el comienzo de la humanidad, enemistad que tendrá su culmen en la consumación de los tiempos, concluyendo con el triunfo definitivo sobre el enemigo. En estos textos, que constituyen el principio y el fin de la revelación, esa mujer María está asociada a la economía salvífica y es para toda la humanidad ese signo de la intervención divina, de la lucha contra el mal y también sobre la victoria final, colaborando así de una manera especialísima y singular con nuestra redención. Hemos hablado del mal. ¿Pero qué es este mal? O mejor dicho, ¿quién es este mal del cual nos habla la Escritura? El mal al que se refiere y nos advierte, sobre todo en los evangelios y en diversos pasajes del Nuevo Testamento, es un ser real, personal, invisible, no sujeto a la materia, por lo tanto de naturaleza angélica, malo, rebelde, apóstata, con poder, sí, por supuesto, pero al fin criatura. Nuestro Señor Jesús habla de Satanás y de otros demonios en varios pasajes del Evangelio, y si Él nos habla de ello es porque no nos miente. Él nunca, en su boca nunca hubo mentiras, Él mismo es la verdad. También la Iglesia Católica ha declarado como verdad de fe la existencia del demonio desde el Cuarto Concilio Lateranense en 1215. Asimismo, la existencia del infierno está contenida en los dogmas de la Iglesia Católica sobre las últimas cosas. Y recordemos que como católicos estamos obligados a aceptar y creer en los dogmas. Si una persona bautizada, sea quien sea, niega o duda pertinazmente un dogma, comete pecado de herejía, que es un delito canónico que es castigado con excomunión late sentencia. Quiere decir, no se necesita ningún juicio para ser excomulgado, como nos dice el canon 1364 del derecho canónico. Y hay que aclarar algo. No es que la Iglesia haya descubierto o inventado la existencia del demonio o del infierno, sino que solamente ha definido lo que ya se encontraba contenido en la revelación.
A pesar de ello, hoy en día vemos que en muchos ambientes, incluso eclesiales, se ha hecho creer a las personas que ni el demonio ni el infierno existen, que son creencias ancestrales con que la iglesia pretende manipular a los fieles. Pero también se ha visto que a través de los años han aparecido teólogos modernistas que han pregonado un infierno vacío. Sin embargo, con esta idea de un infierno vacío, lo único que logran en la práctica es poblarlo aún más. Esta negación de la existencia de él o de los demonios ha sido un triunfo total para ellos, porque al pasar desapercibidos o al negar su existencia, no podemos defendernos, y además todo esto tiene una grave implicación en nuestra fe. Sin embargo, sabemos que a través de la palabra de Dios, que cuando Dios crea al ser humano, el pecado ya estaba presente en la creación a través de la caída de los ángeles liderados por Lucifer. Desde entonces podemos encontrar que detrás de todas las decisiones pecaminosas de los seres humanos están los tiranos de este mundo, es decir, los demonios. Pero esto no implica que se quite libertad a cada individuo ni se reste responsabilidad de sus acciones, sino que nos explica que a través de la tentación nos van inclinando al pecado a todos los seres humanos. Por eso San Pedro, nos advierte en su primera carta: sed sobrios y velad, vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y agrega más adelante en esta misma carta: resistidles firmes en la fe. Como ya hemos mencionado, existen muchos pasajes en la Escritura en donde se constata la existencia del demonio y su actuar. Jesús incluso lo señaló como signo de la llegada del reino. Pero si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12. Y más aún, Mateo 10 también nos dice que llamando a los 12 discípulos les dio poder para expulsar a los espíritus malignos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Efesios 6 nos recuerda que porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Y el mismo Jesús, al llegar su hora, ruega al Padre: no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Esta misma petición, recordemos que está contenida en la oración del Señor cuando decimos: y líbranos del mal. Aquí el mal no es una abstracción, sino que designa a una persona, a Satanás, al maligno, al ángel que se opone a Dios, al diablo, diabolos, al divisor, al calumniador, al adversario, aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación que finalmente fue cumplida en Cristo nuestro Señor. Y San Ambrosio, en su obra Los Sacramentos y los Misterios, nos indica también, citando Romanos 8:31: el Señor, que ha borrado vuestro pecado y perdonado vuestras faltas, también os proteja y os guarde contra las astucias del diablo, que os combate para que el enemigo, que tiene la costumbre de engendrar la falta, no os sorprenda. Quien confía en Dios, no tema al demonio. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? La victoria sobre el príncipe de este mundo, como lo llama San Juan, se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte. En la cruz, Jesús realiza un intercambio divino. Entre otras cosas, fue castigado para que fuéramos nosotros perdonados, fue herido para que nosotros fuésemos sanados, murió nuestra muerte para que nosotros pudiéramos gozar de su vida. Una victoria que cada uno es libre de asumir, pero también de rechazar. Al pedir ser liberados del maligno, oramos también ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros, de los que el demonio es el autor o es el instigador. Presentamos asimismo al Padre
todas las desdichas del mundo e imploramos el don precioso de la paz, de la gracia, de la espera perseverante en el retorno de Cristo, de aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades, del dueño de todo, de aquel que es, que era y que ha de venir, como nos dice Apocalipsis. ¿Y qué podemos decir del infierno? El Papa Pío IX decía: predicar mucho las grandes verdades de la salvación, predicad sobre todo del infierno, nada de tapujos, decid claramente toda la verdad sobre el infierno. Nada es más capaz de hacer reflexionar y de conducir a Dios a los pobres pecadores. Y lamentablemente hoy es lo que menos se hace. Es más, la Virgen María en Fátima hizo ver a los pastorcitos el infierno cuando ellos solo contaban con 7, 9 y 10 años de edad para mostrarles un camino de salvación. Lucia, que era la más grande en edad de los pastorcitos, describió la visión en sus memorias muchos años después, y de la que solo citamos solo un extracto. Abro comillas. Mientras Nuestra Señora decía estas palabras, abrió sus manos una vez más, como lo había hecho en los 2 meses anteriores. Los rayos de luz parecían penetrar la tierra, y vimos como si fuera un mar de fuego. Sumergidos en este fuego estaban demonios y almas en forma humana, como tizones transparentes en llamas, todos negros o color bronce quemado, flotando en el fuego, ahora levantadas en el aire por las llamas que salían de ellos mismos junto a grandes nubes de humo. Se caían por todos lados como chispas entre enormes fuegos, sin peso o equilibrio, entre chillidos y gemidos de dolor y desesperación que nos horrorizaron y nos hicieron temblar de miedo. La Virgen les dijo: ¿viste el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores? Cierro comillas. Así vemos que el testimonio de la enseñanza infalible de nuestro Señor Jesús y de su Iglesia se unen para atestiguarnos con absoluta certeza que existe un infierno eterno de fuego y tinieblas que servirá de castigo o que sirve de castigo para los impíos y para todo aquel pecador que no se arrepienta. El Catecismo de la Iglesia Católica lo define como un estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados, y lo más triste es que es por propia y libre voluntad. En los Evangelios Jesús habla con frecuencia del Gehenna y del fuego que nunca se apaga. Lo vemos en muchos textos de Mateo y de Marcos, reservado hasta el fin de su vida, que rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez no solamente el alma, sino también el cuerpo. Asimismo, se anuncia en términos muy graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los que actúan inicuamente y los arrojará al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y también pronunciando una condenación nos hace esta advertencia: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Parecen frases muy duras, ¿verdad? Pero es un respeto dramático por parte de Dios de nuestra libertad y voluntad. Como decía San Agustín, el que te hizo sin ti no puede salvarte sin ti. Como ya vimos, la enseñanza de la Iglesia afirma categóricamente la existencia del infierno y también de su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren penas de acuerdo al pecado que hayan cometido en vida o a los pecados que hayan cometido en vida. Pero, ¿cuál es el mayor sufrimiento que puede tener el alma en este estado de infierno? Es lo que se llama la pena del daño, que consiste en la separación de Dios, la no visión de Dios. Es la desesperación de darse uno cuenta
que su opción ha sido absolutamente contraria a la felicidad. A esa desesperación se añadirá además un odio que es implacable, satánico, totalmente preternatural, que absorbe todas las potencias del espíritu y del corazón del condenado. Todo es odio para los que se condenan, aborrecen eternamente a Dios, a quien deberían, pero no pueden amar. De esta forma no pueden así esperar nada que alivie su aflicción y desgracia. Por otra parte, el alma condenada sufre la horrible pena del fuego del infierno, es decir, lo que se conoce como pena de sentido. Pero, ¿de verdad hay fuego en el infierno? Esto es de fe revelada, como lo hemos visto en muchos de los textos bíblicos que ya citamos. Son llamas que atormentan, como grita el rico malo en el capítulo 16 de Lucas. Llamas que provocan un intenso y persistente sufrimiento. No dejamos, sin embargo, de preguntarnos cuál es la naturaleza de ese fuego, si es material o espiritual. Muchas personas tienden a pensar que solo es de naturaleza espiritual porque esto pues los asusta menos. Pero los tres grandes doctores de la Iglesia, como son Santo Tomás de Aquino, San Gregorio Magno y San Agustín, concluyen que es un fuego corpóreo y que además es un fuego tenebroso. Nuestro Señor también nos habla de que el infierno está en tinieblas. Y Santo Tomás, apoyado en San Basilio el Grande, dice que no puede haber allí sino un fuego oscuro, sombrío, corpóreo, pero con cierto resplandor que permite a los condenados no solo percibir lo que serán sus tormentos, sino también ver a los demás condenados. Imagínense qué tortura ha de ser. Y además, ¿cómo el fuego del infierno, podemos preguntarnos, puede atacar a las almas que permanecen separadas del cuerpo hasta el día de la resurrección y el juicio final? Pues esto es un misterio. Una cosa es entender la verdad de lo que existe por la enseñanza infalible de la palabra de Dios y de la Santa Madre Iglesia, y otra cosa muy distinta es comprender todo lo que se nos informa. Sabemos el qué pasa, pero ignoramos el cómo. Es un hecho que nadie sabe dónde está el infierno, pero al parecer su mismo nombre lo indica. El infierno viene, o la palabra infierno viene del latín infernum, forma neutra de infernus, que significa de las regiones bajas, o de inferus, que significa bajo o inferior. Asimismo, el Evangelio y las cartas de San Pablo nos indican que el alma de nuestro Señor Jesús, que fue separada momentáneamente de su cuerpo, estará en el corazón de la tierra, o que bajó a las regiones inferiores de la tierra, como nos dice en este último versículo Efesios 4. Jesús no bajó al lugar de los muertos para liberar a los condenados, ni mucho menos para destruir el infierno de la condenación, sino bajó para liberar a los justos que le habían precedido. Finalmente, descendit ad inferos, para manifestar a todos los demonios su divinidad y su triunfo sobre el pecado, sobre el mundo y sobre la carne. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es esa última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real de extensión a todos los hombres de todos los tiempos. En adelante, Cristo resucitado es el que tiene las llaves de la muerte y del infierno, porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, como nos comenta Filipenses 2. Por todo lo anterior y a través de la oración de Fátima, pedimos después de cada misterio de rosario: Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo,
especialmente a las más necesitadas de tu bendita misericordia. Tal vez no comprendamos del todo estas realidades que pues sí son muy difíciles de aceptar, de entender, pero lo que sí tenemos que tener muy claro es que las verdades reveladas por Dios a través de su palabra iluminan nuestro entendimiento, nos van guiando, nos mantienen en esa amorosa dependencia y sumisión a Dios, un Dios que solo busca que regresemos a Él. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad este tema y nos vemos en el siguiente episodio. Dios los bendiga.